No se reza por milagros, capítulo 2. No había planos, ni precedentes, ni bendiciones para lo que Darien Tal quería construir. Solo una idea que pesaba más que el acero que podía cargar. Una fortaleza que se niegue a morir. Una ciudad en movimiento, sin sacerdotes ni íconos, impulsada por la voluntad de los que no se arrodillan. Primero buscó un corazón, y lo encontró enterrado bajo las ruinas de Hildar, en una falla donde los antiguos ingenieros de la era del vapor habían encerrado una caldera viviente. Era un motor primigenio que ardía en combustión de azufre, cuarzo y metal cantor, protegido por capas de runas que ya nadie recordaba cómo pronunciar. Cientos habían muerto intentando arrancarlo del suelo. Darien no luchó contra él, le habló, lo convenció, le prometió que no lo encadenaría a templos ni palacios, sino que lo dejaría moverse, respirar, cambiar. El motor aceptó. Después vinieron las ruedas, no ruedas comunes, sino patas mecánicas parecidas a los insectos que sobreviven en regiones donde el aire mismo corta la piel. Cada pata fue forjada en un valle distinto con materiales que no existían en mapas, traídos por manos que ya habían perdido su fe. Una fue fabricada por los canteros del viento en el acantilado de Mabol, otra por los hijos de Elera, antiguos esclavos que hablaban con las piedras. La tercera fue traída por Castiel, el primer aliado de Darien, un herrero ciego que podía leer los temblores del metal como otros leen libros. Castiel no pedía oro ni fama, solo que la fortaleza jamás se detuviera, jamás. La estructura fue creciendo como un cuerpo, no como una casa. Torres bajas, gruesas, sin adornos, paredes con compartimientos secretos, sistemas de escape, trampas escondidas. No había altares, solo hornos. No habría vidrieras, solo ventanas estrechas para vigilar el horizonte. El diseño interior estaba pensado como una espiral inversa. Cuando más te adentras, más simple y crudo se vuelve, porque decía Darien, lo esencial no necesita ornamento. El segundo en unirse fue Belna, una cartógrafa renegada en la Iglesia de la Luz Silente. Había sido perseguida por trazar mapas de regiones que los sacerdotes declararon intocables. Traía consigo pieles pintadas, cenizas de viejos códices y una brújula que giraba al revés. Belna no confiaba en Darien, pero creía en la dirección de su mirada. Fue ella quien propuso el nombre del proyecto, la Marcha Hueca, en honor a los pueblos destruidos que ahora vivían en la memoria de quienes aún caminaban. Los materiales escaseaban, a veces se robaban, a veces se negociaban con carne, otras con silencio. Cada palmo construido exigía historias, heridas, traiciones. Cuando terminaron la primera sala de reunión, Darien clavó su martillo en la mesa central dejando que nadie hablara si no podía sostener esa herramienta primero. Las decisiones se tomaban al peso del metal, no al volumen de las palabras. El tercer aliado fue Nor, un desertor de los paladines del cuerpo roto, una orden militar vendida al culto de los nacidos de la niebla. Nor había matado a su capitán durante una purga en una aldea de Bron-Tir y había sido perseguido desde entonces. No traía mapas, ni conocimientos, ni herramientas, solo su lanza, rota en la mitad, y una mirada tan vacía que hasta el fuego le tenía respeto. Fue Belna quien lo salvó. Fue Darien quien le dio un propósito: enseñar a los demás cómo matar los que sirven al culto. Las primeras pruebas del movimiento fueron desastrosas. Una pierna colapsó en mitad de la marcha. El motor rugió durante 3 días seguidos y se negó a apagarse. Hubo incendios, derrumbes, discusiones. Castiel casi murió calcinado justo antes los amortiguadores térmicos, pero cada error se convirtió en una lección, cada caída en una nueva capa de resistencia. Para el segundo invierno, la Marcha Hueca ya podía recorrer hasta 5 leguas al día. El motor se alineaba con maderas negras de bosques malditos, los cuales Darien había aprendido a neutralizar quemando runas invertidas en su corteza. Las armaduras exteriores estaban recubiertas con escamas de reptiles extintos, traídas por contrabandistas que solo pedían una cosa a cambio: que cuando llegara el día, la fortaleza regresara por ellos.
y siempre lo prometían, siempre sin garantía. Darien sabía que aquello no era una ciudad, era una respuesta a los dioses, a los cultos, a las plegarias, una forma de decir: si tus milagros me destruyen, entonces mis manos te van a recordar que alguna vez fuiste débil. Ya había rumores en los caminos, se hablaba de una torre que caminaba, de una forja que respiraba, de un hombre que busca pueblos muertos no para llorarlos, sino para reconstruirlos sobre ruedas. Algunos decían que era un demonio, otros un loco. Unos pocos empezaban a llamarlo por su nombre, pero la marcha hueca aún no estaba completa. Su interior estaba vacío. Faltaban los talleres, las bibliotecas móviles, las habitaciones para los refugiados. Aún no tenía defensas automáticas ni ojos en las sombras. Aún no tenía su alma. El archivo de los nombres perdidos que Belna quería construir en la cámara más profunda, escrita con huesos y tinta negra. Y sobre todo, aún no había cruzado su primer campo de guerra. Eso vendría pronto. Porque el culto de los nacidos de niebla ya había escuchado sobre una sombra que caminaba sobre patas de acero, y no pensaban dejar que una idea así sobreviviera. La niebla descendió primero, no como una bruma común, sino como una voluntad, espesa, aceitosa, sucia, cubierta. Cubría el suelo y trepaba por las piedras como si buscara algo que devorar. Las aves se callaron, los carroñeros huyeron, hasta el motor de la marcha hueca bajó su ritmo, como si estuviera conteniendo el aliento. Belna fue la primera en nombrarlo: niebla de nacimiento, ellos vienen. Darien Tal no respondió de inmediato. Está de pie en lo alto de la torre de observación, apoyado en el viejo martillo. Su rostro era el mismo que tenía cuando hablaba con el fuego, firme, lleno de cicatrices, pero no de miedo. Abajo, los habitantes de la marcha, pocos aún, apenas docenas, ya se preparaban. Cerraban con puertas, afilaban cuchillos, algunos temblaban, otros cantaban en voz baja las canciones de los pueblos olvidados. El enemigo apareció como sombras que surgían de la niebla. Los nacidos de la niebla no marchaban, deslizaban. Sus cuerpos estaban cubiertos con túnicas blancas manchadas de rojo, pero lo más aterrador era lo que no se veía. Bajo esas capas, muchos no tenían rostro, solo piel lisa. Otros llevaban la carne tallada con símbolos divinos, sus bocas selladas con grapas de bronce y ceniza. Algunos eran niños, otros bestias que una vez fueron hombres. «No toquen la niebla, no respiren si no tienen que hacerlo», gritó Darien. ¡A sus puestos! La marcha hueca se irguió, sus patas extendiéndose como las de un titán de acero viejo. Los engranajes internos gemían con un tono de furia apenas contenida. Castiel, desde las entrañas del motor, golpeó las paredes con su martillo para indicar que todo estaba listo. El calor que emanaba la forja llenó las velas del coloso. No había tiempo para esperar una ofensiva. Darien tomó la decisión que nadie esperaba. «Avanzamos a través de ellos». «¿Qué?», Belma lo miró. «¿Contra la niebla?». «La niebla solo es un velo. La fe es su raíz. Si rompemos la línea, sus plegarias se vuelven gritos». El avance fue brutal. Los primeros cultistas no entendieron qué ocurría. Esperaban una defensa, una retirada. Pero la marcha hueca cargó. Una ciudad entera en movimiento. Las patas mecánicas crujieron al pisar cuerpos, árboles y santuarios improvisados. La estructura temblaba, las uniones lloraban, pero seguía. Desde las troneras, ballestas de repetición comenzaron a disparar. Belna había instalado viejas armas recuperadas del fuerte Arkelan, grúas que giraban con garfios en llamas, disparadores de fragmentos de vidrio que estaban en contacto con el calor de la niebla. Nor lideró a los primeros en saltar fuera, armando con su lanza rota, junto a 6 desertores y exiliados que apenas sabían pelear. Él los entrenó en semanas, lo justo para resistir. Atacaron los flancos, cortando piernas, destruyendo cañones. La niebla los mordía,
Algunos caían convulsionando, la fe podrida entrando por los ojos, las orejas, las heridas, pero Nor seguía, mataba en silencio, sin rabia, como si matar fuera simplemente una consecuencia. Entonces llegó el primer verdadero enemigo. No era un hombre, no del todo. Medía 3 metros, tenía 6 brazos cosidos por piel de mártir y sus ojos eran bocas que rezaban sin cesar. Era un portador del verbo, uno de los avatares del culto. Avanzó hacia la pata izquierda de la marcha, arrastrando una cadena hecha de cráneos fundidos. Con un rugido que partió la tierra, la arrojó contra el coloso y una de las articulaciones se dio con un crujido seco. La estructura tambaleó. Dentro, los artesanos y refugiados gritaban. Belna activó los cortafuegos, pero la fortaleza quedó coja, vulnerable. ¡Fuego!, rugió Darien. Desde la parte trasera, una compuerta se abrió. Castiel, con la piel ya quemada en varias partes, dirigió el flujo del motor hacia el arma improvisada. Una lanza de vapor a presión, canalizada con los restos de una mina térmica con un silbido monstruoso, dispararon la lanza directamente contra el portador. Lo atravesó, pero el monstruo no cayó. Caminó, ardiente, chillando con 1000 voces. Belna descendió con su cuchillo de obsidiana y se arrojó sobre él, cortándole las bocas, una por una, hasta que el silencio fue absoluto. Cuando terminó, sus manos estaban negras y su boca sangraba humo. La batalla duró horas. Los nacidos de niebla no luchaban por victoria, luchaban por devoción. Cada vez que uno caía, otro nacía de su carne. Se deshacían y reformaban hasta que Darien cambió la estrategia. No luchemos contra su fe, quitémosle su escenario. Activó la segunda fase del motor. Era un riesgo, el sobrecalentamiento podía destruir toda la estructura, pero valía la pena. La base de la marcha hueca comenzó a girar, no como una rueda, sino como una tolva ardiente. Quemaba la niebla, convertía el suelo en polvo de vidrio, alteraba la temperatura a niveles insostenibles. La niebla chilló, literalmente. Los cultistas comenzaron a deshacerse. Su carne rezaba mientras se derretía. Los sobrevivientes retrocedieron, no por miedo, sino porque su Dios no los reconocía en un mundo donde el suelo ya no le respondía. Cuando todo terminó, solo quedaron ruinas y humo. De los suyos, Darien perdió 11. 2 eran niños, 3 ancianos. 1 murió sonriendo viendo el fuego bailar. Nor volvió cojeando. Belna no hablaba. Castiel colapsó, su corazón latiendo a martillazos irregulares. Darien bajó a pie. No celebró, no lloró, solo caminó entre los muertos, apuntando sus nombres en un libro de cuero que nadie más podía tocar. Luego entregó ese libro a Belna, que lo llevó al fondo de la fortaleza donde empezaría el archivo de los nombres perdidos. Esa noche, la marcha hueca no avanzó, pero tampoco se detuvo. Solo respiró profunda, viva, esperando la próxima batalla, porque sabían que esto apenas había comenzado.